Bienvenidos al programa que pues haré de Jesús llamado el Cristo. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre su vida en esta preciosa hora donde se encuentra, en su país, su provincia, su municipio, su casa, su departamento. Dios te bendiga a ti varón, a ti mujer, y gracias por estar nuevamente este día para escuchar un programa más de ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Te saluda tu amigo hermano pastor desde Merlo, Buenos Aires, Argentina. Prepárate en esta hora para venir al encuentro con el Señor. Gracias a todas las radios dentro de la Argentina, fuera de la Argentina, que transmiten el programa, algunos en directo, otros en diferido. Gracias a Canal 100 de la ciudad de Quetzal, esto es Guatemala, gracias a Un Canto de Gloria en Chile, y todas las radios que están aquí en la Argentina, y algunas radios, por ejemplo, en Guayaquil, también tenemos en Guayaquil, en Ecuador, también que transmiten el programa, luego lo retransmiten para el continente europeo. Que Dios los bendiga, amigo, hermano mío, siervo del Señor, sierva e hija del Altísimo. Que Dios te bendiga y vamos a orar al Padre. Mientras tanto, una vez que oramos, vamos a ir a Hechos de los Apóstoles hoy en el Nuevo Testamento. Queremos hablar de las tormentas que a veces nos tocan vivir. Hay tormentas que produce el mismo Señor, como fue ahí en el libro de Jonás. Hay tormentas que la producen el mismo enemigo nuestro, aquel adversario, aquella serpiente antigua, que muchos las conocemos como Satanás, y eso lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 4, en el versículo 37. Y hay tormenta que la produce el propio ser humano. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, y eso impacta muchas veces a tu alrededor. Esa persona toma una determinación que muchas veces va a impactar en la familia, en el amigo, en el trabajo. Así que vamos a hablar hoy de las tormentas que nos toca afrontar diariamente. Antes vamos a hablar con Jesús. Padre Celestial, en esta bendita hora, te alaba mi alma, te bendigo y te doy toda la gloria a ti, Señor. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por este nuevo programa. Gracias por este nuevo mensaje para compartir con la amada audiencia que lo escucha ahora en vivo y lo que van a escuchar luego, Señor. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Hechos de los Apóstoles o la obra del Espíritu Santo, capítulo 27. A Hechos de los Apóstoles usted lo va a encontrar en el libro después de Juan. El evangelista Juan, después viene Hechos de los Apóstoles. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adamatina que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. ¿Quién era el otro que estaba cuando dice estaba con nosotros? Ese nosotros, el otro sería Lucas, aquel griego, aquel médico. Entonces estaba Pablo, Lucas y Aristarco. Qué bueno que es el Señor, ¿no? Porque en el centro de la tormenta, de cada tormenta que tenemos en nuestras vidas, porque nadie está exento, estaba aquel hombre de manos perforadas por los clavos romanos, abrazándonos nuevamente a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor y aún así Él nos sigue amando? Que Dios te bendiga y prepárate para el mensaje. Pablo, aquel misionero, evangelista, aquel que predicó en Cesarea, después en Jerusalén, ahí en Cesarea le quisieron matar a Pablo y también en Jerusalén. ¿Quiénes? Sus propios hermanos, o sea, los judíos. Entonces Pablo había apelado al César y antes de zarpar a Italia, él está con el rey Agripa y le cuenta cómo fue su conversión
a este camino, a los primeros cristianos. Les recuerdo que Pablo era un perseguidor de la iglesia, pero persiguiendo justamente a la iglesia del Señor, él cae por una luz que lo rodea y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A partir de ahí empieza una transformación después de 3 días de ayuno, donde él quedó ciego y Ananías lo tuvo que orar para que él restablezca esa vista y empiece uno de los ministerios más grandes del Nuevo Testamento. Él escribió 13 cartas del Nuevo Testamento y se presume que también el libro de los Hebreos, como está enfocado ese libro, se creería que él también. Pero literalmente se confirma que hay 13 libros del Nuevo Testamento que escribió Pablo. Y dice la palabra de Dios que el Señor, unos capítulos antes, le había dicho a Pablo: ten ánimo, Pablo. Después que intentaron matarlo tanto en Jerusalén como en Cesarea, el Señor le dice a través de su ángel: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén y en todos los lugares donde anduvo este misionero evangelista, es necesario que testifique también de mí. ¿En dónde? En Roma. Por eso acabo de leer en el capítulo 27 que se había preparado un barco para ir a Italia. Y muchas veces nosotros confiamos más en el juicio del hombre que en el consejo de Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice: porque el Señor será tu esperanza, tu confianza, muchas veces no confiamos. Porque muchas veces depositamos nuestro corazón en nuestras propias capacidades, cuando la palabra de Dios nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amigo oyente, hermano que está del otro lado, tengamos mucho cuidado cuando entramos en nuestras comodidades y descuidamos el propósito del Señor en nuestras vidas. Cuando vivimos rodeados de confort, el confort no es malo, el tema es vivir rodeado de confort y le damos muchas veces más importancia a ello. Y descuidamos los planes de Dios que tiene para con cada uno de nosotros. El descuido muchas veces nos puede llevar a encontrarnos en medio de tormentas, huracanes, tifones, euroclidones, que la vida nos presenta muchas veces en nuestro diario andar. Usted se levanta, está todo lindo y de repente se encuentra con una tormenta. El mensaje que Dios me dio para presentar hoy a los que están del otro lado y los que van a escuchar después, se habla de una tempestad que no vino por el pecado o rebeldía, sino por causa de un hombre. Por eso dejé claro al comienzo muchas veces cómo vienen las tormentas. Hay tormentas que son preparadas por Dios, como el caso de Jonás. Hay tormentas preparadas por Satanás, como está en Marcos 4. Pero que hay una tormenta que se ha levantado, mejor dicho, se va a levantar en ese viaje por no escuchar la voz, en este caso, del evangelista misionero Pablo, aquel apóstol Pablo. Lucas, Pablo y Aristarco estaban juntamente con 273 personas, o sea que era un total de 276 personas que entraron en ese barco para ir a Italia. Y en esta ocasión el apóstol Pablo no se encontraba al frente de ningún concilio, ni en Jerusalén, ni en Cesarea, o en Judea, o donde él andaba. Bendito sea Dios en esta hora. Él tampoco estaba como un prisionero más. Las pruebas para este hombre de Dios no han terminado, más bien han cambiado de lugar. Bendito sea Dios en esta hora. Ahora, su gran prueba, su tormenta, es en medio del mar.
lo que trataré de dejar como una enseñanza para los que están del otro lado, hoy nos recuerda que en nuestra vida cristiana y no cristiana, porque hay muchos que escuchan el mensaje que no se compromete con el Señor, no son de la fe nuestra, pero escuchan, nos recuerda que en la vida cristiana y no cristiana siempre se van a levantar, surgen tempestades, tormentas, pero la excelente noticia en esta hora es que Dios nos ha prometido estar en medio de ella. Y aquí dijo el Señor, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Es una promesa, no es de un ángel, es una promesa, no es de un pastor, es una promesa, no es de un querubín, es una promesa de la boca de Dios. Por eso Dios es fiel para con sus hijos e hijas. Lo primero que tenemos que estar seguro en quién hemos creído. Luego, ser consciente que tanto usted que está del otro lado y quienes hablan, este humilde servidor, estamos bien acompañados en nuestra barca. Porque en nuestra barca está Jesús. En nuestro diario vivir siempre se van a levantar huracanes, tormentas, ciclones, tifones. Pero ¿cuál es la diferencia? La vamos a encontrar cuando el Señor está en nuestra nave. Si usted cree que Jesús está en tu vida, está en tu barca, salga a navegar tranquilo. Si usted cree que Jesús es el capitán de su barco, usted está más que privilegiado o privilegiada si es una mujer y está en una paz con el Señor. Estamos viajando a un puerto seguro. Qué bueno que es el Señor. Y nuestro gran capitán, el Nazareno, el carpintero de Nazaret, es el piloto de nuestra vida. A veces, en nuestro diario andar, en nuestro diario vivir, hay días hermosos, llenos de un sol espléndido, hay luz, hay una suave brisa, está calmada, pero también hay días llenos de nubarrones, donde hay quizás preparándose una tormenta, donde usted cree que está todo tranquilo, pero de repente se va a cambiar ese temporal y va a cambiar esa tranquilidad que tú tenías y quizás te pueda llegar a robar tu paz en ese día. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Cómo? Si en su barca usted escucha en el cual usted está navegando a un puerto seguro, pero su barca va rumbo a la boca de una tormenta. ¿Cómo reaccionó el apóstol Pablo? ¿Cómo lo hace siempre? ¿Cómo lo hizo siempre? Las veces que estuvo preso el apóstol, privado de su libertad, él terminó siendo el jefe de los carceleros. Cuando estuvo frente de reyes como Festo, como Agripa, bendito sea su nombre, él terminó como juez. Ahora cambia el lugar. Pablo está en una nave rumbo a Italia, rumbo a Roma, como prisionero. Muy pronto, Pablo, aunque usted no lo crea o no lo haya leído en las Escrituras, él será el capitán. Dice la palabra de Dios, varones, dice, veo que la navegación va a ser con perjuicios, muchas pérdidas, no solo del cargamento, de la nave, sino también de nuestras personas. Pero Julio, aquí aparece la parte humana, el hombre, en este caso Julio, un centurión con un grado jerárquico romano, pero dice que el centurión Julio daba más crédito
al piloto, al capitán, el patrón de la nave, que a lo que decía el apóstol. A veces hay hermanos en la fe que le escucha más al que no es de la fe, en lugar de escucharle al pastor, al líder, a la palabra de Dios, o al mayor aún al Espíritu Santo. Por eso empiezan los tifones en tu vida, los huracanes. ¿Por qué? Porque usted, como un hijo, una hija de Dios, le está dando más rédito a aquel que no es de la fe, le cree y no al Señor. Y ahí vamos a entrar en problemas. Julio, el centurión, debe haber pensado y quizás habría dicho: este prisionero Pablo puede saber mucho en cuanto al cristianismo, en cuanto a la ley y los profetas, pero no así acerca de el mar. Este hombre había ignorado o no tenía en cuenta que Pablo había padecido ya 3 veces naufragio. O sea que Pablo estaba experimentado. No era un pescador, él más bien hacía tiendas y predicaba el evangelio a los gentiles. Y así despreció este hombre Julio la advertencia de Pablo y prosiguió el viaje, no haciendo, mejor dicho, lo que Pablo le decía. No es seguro seguir por los caminos de la vida sin observar muchas veces las señales. El versículo 12 nos dice: y siendo incómodo el puerto para pasar el invierno, la mayoría de las personas acordaron zarpar también de ese lugar. Esa mayoría de hombres que iban en ese barco no oyeron el consejo del apóstol Pablo. La mayoría no siempre tiene la razón. La mayoría no siempre discierne la voluntad de Dios. Seguir la cabeza de la mayoría puede meternos en grandes huracanes, en grandes tempestades, en grandes tifones. Dice las Escrituras, el libro de los Proverbios: el insensato tapa los oídos a los consejos y recoge frutos amargos por esa desobediencia. Si no, pregúntele o léase en la antigüedad, cuando el hijo de Salomón, Roboam, asciende al trono, van los ancianos, le dan un consejo a este joven que no tendría más de 30 años, y él desoyó el consejo de los ancianos. Era como este proverbio: insensate, que trajo problema para el pueblo de Israel. Se dividió Israel en 2 tribus, norte y sur, y después abténgase a las consecuencias por desobediencia. La desobediencia te va a alcanzar. En algún momento te va a pasar factura, como decimos aquí en la Argentina. Volviendo al Pablo, dice que luego zarparon de Creta, desobedeciendo la advertencia de Pablo, y salieron a navegar. Dice que soplaba un viento tranquilo, lento, el mar estaba quieto, las aguas tranquilas. No sé si usted ha estado en el mar, yo estuve y sé lo que es el mar, fui un marinero. Ciertamente deben haberse burlado de Pablo la tripulación, los soldados, y incluyendo los presos. No así Lucas y Aristarco. Imagínense, 3 hombres de fe contra 273 que no eran de la fe. Entonces se burlaron. Dice, Pablo dijo cualquier cosa. A veces en la iglesia el pastor habla, los miembros escuchan y desobedecen. No hace caso del mensaje que Dios le dio al líder para transmitir al pueblo. Entonces salgo de la iglesia, salgo del templo y hago lo que quiero.
pero en un momento dado te va a alcanzar esa desobediencia. Que Dios te ayude y que a mí no me desampare. El viento apacible hace a veces que la gente confunda las circunstancias de la vida. Por un momento, parecía que Pablo se equivoca, pero Dios no se equivoca. No se olvide que Pablo era un servidor del Señor. Él estaba yendo a Italia, a Roma, para testificar y luego le iban a decapitar. Pablo ya tenía varios años de predicar el Evangelio. Quien les habla, y no quiero ser más que nadie, yo no nací ayer, tengo años, y para llegar a esto he llorado, he pasado por angustia, me han traicionado. Así, el que es llamado va a pasar por pruebas y dificultades. Pablo era un hombre que pasó por dificultades, le quisieron matar, le levantaron falso testimonio, naufragó 3 veces, le pegaron 2 veces 39 latigazos, estuvo esposado, estuvo preso. Pablo era un hombre de Dios. Yo sé que del otro lado hay hombres y mujeres de Dios, pero el Evangelio no es color de rosa. El Evangelio es un camino de espino. El Evangelio es angosto, pero con un final feliz. Jesús dijo, tendrás problemas. Es imposible que el creyente, sea hombre y mujer, no tenga problemas. Bien, ¿qué dice la palabra de Dios? Creían que Pablo se equivocó, pero dice el versículo 14, pero no mucho después, dice que dio contra el barco, contra la nave, un viento huracanado llamado Euroclidón. ¿Qué es un viento Euroclidón? Es un viento con una potencia impresionante. Hasta te puede partir la nave, te puede zarandear en el mar. Estamos hablando de un barco bastante grande. Y después del viento lento que había, que estaban todos burlándose de que Pablo había dicho, no vayamos, no partamos. Vio que a veces el pastor le dice, no vaya a esa casa, no vaya porque no es de la fe, que ellos se conviertan a ti. Usted, sea hombre o mujer, quiere ir a salvar. No, nosotros no salvamos a nadie. Aquel que salva se llama Espíritu Santo. Le va a tomar a la persona, sea hombre o mujer, y le va a llevar a Jesús. Es el mejor evangelista, se llama Espíritu Santo. No somos Goliat, somos David. ¿Sí? Porque a veces nos creemos Goliat con la fuerza, con la imposición. Sí, yo a este me lo llevo al camino. No, Señor. No se olvide que nuestra guerra no es contra carne, sino contra principados, potestades de los gobernadores de las regiones celestes. Hay miles de demonios que están en el aire para ponerte una traba y que tú no llegues, por ejemplo, a la iglesia. Ponerte un pie para que no escuche el mensaje. Ponerte una mano para hacerte tropezar. Que tú caigas y no te levantes más. Pero el diablo está vencido en la sangre del Cordero. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. El diablo no te puede tocar ni me puede tocar si Dios no le permite. Teme a Dios. Bendito sea Dios. Y después que había un viento lento, repentinamente las circunstancias cambiaron. ¿Y qué surgió? Un Euroclidón, un tifón. Siempre que dejamos, escuche esto que es muy importante para el creyente, de observar las señales que vienen de la palabra de Dios, el manual de vida, si usted deja, siempre que dejamos el manual de Dios, las señales de Dios, esas señales, ¿qué puede ser en tu vida? Primero, congregarte. Ahí están unos hermanos, tan unidos, hay fuerza para el mismo lado. La oración, ahí vas a orar. No es lo mismo estar en tu casa con la tele escuchando un mensaje que estar con los hermanos. Hoy parece que han dado vuelta al Evangelio. No, Señor, no dejando de congregarse, dice el libro de Hebreo, como alguno tiene
por costumbre. Y Pedro dice, si Dios no perdonó a los ángeles, ¿quiénes somos nosotros? Con esto no le estoy poniendo temor para que vaya corriendo a la iglesia. Ore para ir, lea la escritura, busque hermanos de la misma fe, haga de su vida lo que le plazca. Usted es libre. Yo me tengo que ocupar de mi vida y de la gente que pastoreo, porque si no después Dios me va a pedir qué hice con esa iglesia que te di, con esos hermanos. Lo que tenía que hacer, Señor, dale palabra de Dios, alimentar a tus ovejas para que ellos crezcan en la gracia y en el conocimiento. ¿Qué más dice? Buscar, meditar en la palabra, buscar intimidad con el Señor. Todo eso son señales que Dios... ¿Por qué? Porque si dejamos eso, corremos un riesgo de serios accidentes. De repente va a venir ese tifón y va a llegar a tu vida y te va a impactar. Y si no estás con la fuerza del búfalo, con la visión del águila, con las alas del águila que vuela sobre la tormenta, te va a poner patas para arriba, como se dice en esta bendita Argentina. Muchas veces las acciones pueden, bendito sea su nombre, suceden y basta seguir en el camino sin observar tales señalizaciones, que más tarde o más temprano ese accidente va a llegar. Yo no puedo pasar con mi vehículo si me están diciendo las leyes de tránsito está en rojo, no pase. Pero aquí donde vivo, lamentablemente, tenés que mirar para todos lados porque se mandan en rojo. Y a veces usted ve accidentes. ¿Por qué no respetan las señales que hay en la vía pública? En las señales de Dios es exactamente lo mismo. Dios te advierte, Dios te dice, pronto vengo, prepárate. Si tus vestidos están manchados, blanquéalo. No sea como la Virgen insensata, sé virgen prudente. Si te está faltando la unción, el aceite, llénalo más del Espíritu Santo. Lámpara a mis pies tu palabra, dice, lumbrera mi camino. Si usted está en la selva de noche y no tiene luz, se puede tropezar, chocar con un árbol, caer en un hoyo, enredarse, porque están en la oscuridad. No puede avanzar. La persona que está en la oscuridad no puede avanzar. Pero el que está en la luz sigue aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Quién dijo eso? Jesús, el Maestro. Bendito sea tu nombre, Señor, en esta hora. Hasta hace quizás unos días, meses, años atrás, quizás usted estaba con una vida normal. Era todo normal para usted. De repente llegó el huracán. De repente llegó el tifón. Y usted se encuentra hoy en su lecho con enfermedad. Quizás está adicto a algo. Quizás usted se metió en graves problemas. Quizás hoy no está teniendo trabajo. Y a veces dejaste de juntarte con los hermanos para volver con aquellos que no son tus hermanos. Y te empezaron a meter en cosas que no son de Dios, que a Dios no le agrada, y te fuiste perdiendo. ¿Cómo terminaste? Como el ciego Bartimeo, al costado del camino. ¿Y qué más? Ciego. Antes tenías luz porque seguías al Maestro. Tenías visión, la del águila. Pero cuando hiciste un desvío, como Pedro, que iba, cuando ve al Señor caminando en el mar de Galilea, que venía hacia la barca, Pedro pregunta, ¿eres tú, Señor? Sí, yo soy. Bueno, si eres tú, envía por mí para que vaya a tu encuentro. Ven, le dice el Señor. Dios siempre te va a decir, ven a mí, ven a mí. Él nunca te va a rechazar. Pedro empieza a caminar. Fíjese que Dios le da el privilegio a un hombre, un pescador como Pedro, caminar sobre las aguas. Ese privilegio no lo tuvo ni Juan, no lo tuvo Mateo, no lo tuvo María Magdalena, no lo tuvo ni sus propios hermanos, ni sus hermanas, ni su madre, sino Pedro. Y Pedro iba caminando y cuando empezó a escuchar las tormentas, las luces, los rayos, que se levanta porque desvió su vista,
se empezó a hundir. Cuando desviamos nuestra vista del Señor, del autor y consumador de la fe, nos vamos a hundir. Cuando usted empieza a dejar al Señor por algo, paulatinamente, despacio, usted no se va dando cuenta, se va hundiendo. Cuando usted se encuentra ya en el lodo de la desesperación, Dios quiera que algunos hoy que están escuchando, van a escuchar después, le extiendan la mano al Señor, porque Él está ahí a tu lado para levantarte. A veces usted invita a alguien, venís a la iglesia, son 2 horas. No, tengo que ir al shopping. No, tengo la visita de un familiar que hace años el diablo astutamente manda a esa familia después de mucho tiempo, justo en la hora que tiene que ir a la iglesia. Y se borra de las escrituras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ese texto no lo leen nunca, jamás. Y no van a la iglesia. Llega el próximo culto, se está por preparar para la iglesia, para ir, para participar, de exaltar, bendecir, dar gracias por un día más de vida, dar gracias porque tenés alimento, dar gracias porque tomaste un vaso de agua, dar gracias porque estás vestido, pero no, me duele la cabeza, no puedo ir. Y así te va sacando el otro, te va sacando, y ya no empezás a sentir la presencia del Espíritu Santo. Ya esa paz que tenía cuando ibas a la iglesia con los hermanos, ya no lo tenés más. Bendito sea tu nombre. Y te olvidas. Pero como Dios es bueno, te va a traer de 2 formas nuevamente a Él. O con dolor o con amor. Te lo vuelvo a decir. Como Dios ya te escogió antes de la fundación del mundo y te tiene ya en el plan de Él, Él te va a hacer así. ¿No querés venir a la iglesia? Te voy a poner una enfermedad que ni los brujos, ni los médicos, como esta mujer de 12 años, que se gastó lo que no tenía, y lo último que tenía, ella dijo, si tan solo tocar el borde del manto del Maestro, si tan solo tocar ese manto. Ahí ella recapacitó, después de haber visitado tantos chantas, tantos médicos, y su plata se le iba, y ella literalmente se iba secando. Pero quizá usted se está secando espiritualmente, y este mensaje es para tu vida varón, tu vida mujer. A veces estamos en la iglesia y estamos secos, ni amén decimos. Yo los noto, los veo, los tengo enfrente a los hermanos, y a veces uno se pregunta, pero Señor, ¿a qué vienen los hermanos a la iglesia? ¿A dar un presente como en la universidad, en el colegio, en el trabajo? Miren, al trabajo van enfermos, al trabajo llegan temprano, al trabajo están siempre. ¿Por qué? Porque reciben una retribución monetaria. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Qué te da Dios a tu vida? ¿No te da vida, que es más importante que el dinero? Si Dios te corta hoy, ¿dónde va a ir tu dinero? Si Dios te corta hoy, ¿qué vas a hacer con todo lo que fuiste guardando? Lo va a disfrutar otro. Y en 2 o 3 días los gusanos se hacen un festín con tu cuerpo. Va a pasar años y un día Dios te va a resucitar y te va a decir, sentate acá. ¿Qué hiciste con tus 30, 40, 50, 100 años que te di en la tierra? Y Señor, yo no te conozco. Pero yo no te conozco. Tengamos mucho cuidado. El evangelio no es yo pacto, yo digo esto es que se cumple, yo arrebato. No. El evangelio es perdón. El evangelio es amor. El evangelio es arrepentite por las sendas anchas que estás yendo y volvete al camino. El evangelio es volver como el hijo pródigo a la casa del Padre. El evangelio es vida en Jesús. El evangelio es testificar a otro, porque usted sería un egoísta si no le dice a su compañero de trabajo o a algún familiar que está perdido en las adicciones. Hay cosas que no se pueden decir, pero hay cosas que usted sabe. El evangelio es amor, es Dios te ama, dejó su trono de gloria, murió en la cruz por tus pecados. Bendito sea. Si usted no practica el evangelio de anunciar las buenas nuevas, de que en Cristo
hay una oportunidad de vida, en que en Cristo hay restauración, en que en Cristo hay nuevamente perdón. No sé qué evangelio usted está practicando, hablando, o se cree que es un evangélico, un cristiano que a Dios le agrada. A veces nos equivocamos de ser llamado cristiano. Tengamos cuidado. Y dice el versículo 15, volviendo al mensaje que ya quedan pocos minutos, dice, y siendo arrebatada la nave, escuche esto, arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, dice, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Quizá usted se ha abandonado o abandonada y el enemigo te dice, ya no servís para nada, vas a la iglesia y estás igual, en lugar de ir mejor vas peor. Y ahí es cuando usted hace un clic y dice, tiene razón lo que me está diciendo. Si yo antes de ir a la iglesia me iba de vacaciones, ahora no me voy. Antes de conocer a Cristo no estaba enfermo y ahora estoy enfermo. El diablo es muy astuto. Una de las artimañas o armas de Satanás es ponerte que te abandones. Es ponerte, dejarte llevar por esta vida. Dejarte llevar por los amigos. Dejarte llevar por tu familia que no son de la fe. Y usted se siente feliz. Anda contento, anda contenta. Pero va a llegar el día, lo que usted sembró va a cosechar. Tengamos cuidado. Sembremos para el Señor, que vamos a cosechar para el Señor. Y dice que el viento, la furia de este ciclón era tan rigurosa, tan fuerte, que los marineros, escuche esto, perdieron el control del barco. Quizá usted ya perdió el control de su barco, pero todavía hay tiempo, todavía hay una salida, y esa salida está en Jesús. Fíjese que los marineros, hombre experimentado en el mar, quizá usted es experimentado en su diario vivir, pero hoy usted está enfermo, hoy usted no tiene paz, hoy usted está en desobediencia, hoy usted está caminando contra la voluntad de Dios. Y por ahí usted dice, ya no sé qué hacer, perdí el control de mi vida, perdí el control, el timón, ya no está en sus manos. Y aquí ya no estaba en las manos de los marineros. El navío quedó a la deriva y las cosas se salieron de control. Quizás usted se encuentra de repente que las cosas suyas no salieron como usted quería, se le salieron de control. Sus proyectos fueron arrebatados. Los planes que usted tenía hasta este mes que estamos ya se lo esfumaron. Los estudios que quizá usted quería hacer ya no lo está haciendo. Quizá viajes. Y llegó a esta fecha y no pudo hacer nada. Y todo se le escapó de sus manos. Todo salió de su control. Tranquilo, aún hay esperanza. Dios, mi Señor, tiene el control, como tenía el control de estas 276 personas. Quizá usted está ahí en su departamento, en su refugio, en su casa, en su país, en su estado, en su municipio. Y usted está ahí abandonado o abandonada a los acontecimientos y se deja llevar por los que le vienen a hablar a sus oídos, por esos pensamientos que no son suyos, sino del enemigo. Aquel enemigo que te quiere tener cautivo, prisionero. Y si usted es un hijo, una hija de Dios y dejó de amar al Señor, el diablo te volvió a esclavizar. Fíjese que al Señor le demandó un solo día sacarlo de Egipto, uno solo, a precio de sangre.
pero le demandó 40 años sacarle de su corazón a Egipto, porque ellos en Egipto habían estado 430 años, quizás 4 o 5 generaciones. ¿Y qué veían en Egipto? Lo que Egipto le ofrecía: idolatría, cómo adorar a los dioses de ellos. Quizá usted está en la iglesia, en el templo, pero con ídolos todavía, que Dios está tratando con usted en su carácter, en su forma de andar, en su orgullo, en su altivez. Y Dios trata. Por eso te manda tempestad, te manda tifones, para que te des cuenta, que te despierte, como aquel Jonás que se levantó por parte de una tormenta, y él, en lugar de alabar a Dios, orar, decirle a Dios lo que estaba pasando, el Señor, siendo profeta, se va al fondo de la nave a dormir. Hay muchos creyentes que hoy están durmiendo en lo espiritual. Jesús estaba durmiendo en la nave cuando Satanás levantó esa tempestad, esos tifones, y los discípulos tuvieron miedo, y estaba Jesús con ellos. A veces Jesús está con vos y tenés miedo. ¿Y qué pasó? Fueron y dijeron: Señor, Señor, ¿no tienes cuidado que hay tormenta y tifones y nos estamos hundiendo? Jesús dormía. Si Jesús está en tu nave, tenés que dormir con la paz de Dios. No dormí como Jonás, que huyó para Tarsis en lugar de hacer la voluntad de Dios y ir a Nínive. Hay muchos que tienen mensaje de Dios para darle a la gente y lo esconden. Hay muchos hombres y mujeres que tienen mensaje para sus vecinos, para su casa, su familia, su trabajo, sus amigos, y no testifican. Están dormidos. Pero Jesús estaba dormido y le despertó un discípulo, que creo yo que habrá sido Pedro, que era el que más hablaba. Jesús se levantó, hizo así. ¿Qué le pasa, muchachos? ¿Dónde está vuestra fe? Calla, enmudece, y se hizo bonanza. Si Jesús está en tu vida, tiene que haber bonanza. Tiene que haber paz. Tranquilo. Hay tormenta en tu vida, ven a Cristo. Hay tifones que impactaron contra tu familia. Hay paz. Porque todavía el que creó el mar, los cielos, el que creó los mares, los cielos, las tormentas, las tempestades, tienen control todo. Todo. Si usted lee este pasaje completo de Hechos 27, fíjese que le visita a Pablo un ángel y le dice que no van a perecer ninguno. Y le cuento en estos minutos que quedan. Fíjese lo que viene. Escuchen. Los soldados le dicen al centurión: vamos a matar a todos, porque hay que aligerar la carga de la nave. Vamos a matar a todos. Ese matar a todos le incluía matar a Lucas, que es el que escribió Hechos, matar a Pablo, que no iba a llegar a testificar en Roma, matar a Aristarco. El diablo quería matarlo. Quizá el diablo te quiere matar. Hay muchas formas que el diablo puede matarte. Aún hay gente, quizás dentro de la iglesia, como me ha pasado a mí, que me quiso matar. Pero si Dios está contigo, no te va a hacer nada. Ni un pelo, dice la Escritura, se va a perder. Los soldados querían matar a todos. Julio, que al principio no escucha, escuche esto, no escucha la voz de Pablo, no escucha la voz de Dios, le da más crédito al patrón de la nave, ahora se da vuelta. Y para preservar la vida de Pablo, de Lucas y Aristarco, más los 273 personas que incluían marineros, el centurión y los soldados, le dice Julio a los soldados: no, señor, que se tiren al mar, que queden, váyanse.
De esa forma, aligeraron la nave. ¿Qué más pasó? Hacía 14 días que no comían por el miedo. Dice que estaban a la deriva. Quizá tu vida está a la deriva porque sos adicto a algo. Quizás tu vida está a la deriva en tempestades porque has negado al Señor. Tengamos mucho cuidado en negar al Señor. Si usted niega a Cristo, llegará el día que Él te va a negar delante del Padre. Hoy es tu Salvador, mañana te va a sentar adelante y va a ser tu juez. Dios no es juguete nuestro. Él vive por los siglos de los siglos. Él es eterno. Él no tiene edad. A Moisés le dijo, cuando le dijo, ¿qué le digo al faraón? ¿Quién me mandó? Decirle que yo soy. Antes de mí no hay Dios, ni después de mí no hay. Elías, para ir terminando, estaba en el monte Carmelo. Había 900 profetas falsos, como lo hay hoy en todo el mundo. Y Elías le dice a Acab, a ese hijo apartado, como hay muchos que están escuchando, tráeme a tus profetas, vamos a hacer un altar. Primero que ellos clamen a su Dios, a los Baales. Pusieron ahí un altar, pusieron agua, empezaron a clamar estos incircuncisos, hijo del otro, clamaron hasta el mediodía, ni escuchaba. ¿Qué iban a escuchar si son Dios muerto? ¿Cómo usted puede hablar con un Dios muerto? No te va a escuchar. Llegó Elías y dijo, ahora me toca a mí. Pónganle agua, pónganle las 12 piedras de Israel, métale agua. Imagínense, era sequía, hacía 3 años que no llovía, pero había agua. Vio que Dios es perfecto. Elías dijo, Señor, demuéstrale a estos incircuncisos, estos falsos profetas, quién es Dios. Ahí nomás oró Elías, cayó fuego, la envió todo. ¿Cómo está tu altar, varón, mujer, hoy delante del Señor? ¿Estás como los profetas Baales y de Acera? ¿O estás como el profeta Elías? Dios es bueno. Él te está dando oportunidad milétricamente cada instante. Cada segundo te manda un mensajero. No un mensajero como a Pablo que le bofeteaba. Cuando Pablo le dice, Señor, estoy sufriendo esto, bástate en mi gracia, le dice. A veces el enemigo te va a dar bofetada, pero bástate en la gracia del Señor. Aquí Pablo le dice, coman. Ha estado el ángel del Señor conmigo. Cuando el ángel del Señor está con tu vida, el enemigo no puede hacerte nada a ti ni a tus que estás en tu entorno. Porque aquí había víctimas que eran inocentes, iban a morir. Había marineros, había soldados, pero había 3 hombres de Dios. Con que hubiera uno, Dios le da el control. Usted no es siervo de cualquier cosa. Usted es un siervo, un hijo, una hija del Altísimo. Tu papá creó el mundo. Tu papá creó las constelaciones. Tu papá hizo estrella, hizo el sol, hizo todo lo que usted puede haber visto y estudiado. Porque para saber hay que estudiar. Yo estudié. No soy tonto. Tampoco usted es tonto. Bendito sea Dios. Termino con esto. ¿Cuál es el tifón en tu vida? ¿Cuál es el Euroclidón que está impactando hoy en tu vida varón, tu vida mujer? Si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, vuelve al Padre. Si eres un hombre, una mujer que de casualidad, y acá no hay casualidades, el Espíritu Santo te hizo sentar ahí para que escuche el mensaje, es porque Dios te ama. Y si Dios te ama, esa obra que Él ha empezado en ti, no la va a, o sea, en otras palabras sería, no te va a dejar hasta que llegues a la plenitud que le conozca a Él. Pero para conocer al autor de la vida, primero dejarte llevar por el Espíritu Santo de la mano a los pies de Jesús y decirle, Señor, me arrepiento de mi desobediencia.
me arrepiento de haber pecado, me arrepiento de dejar tu familia, me arrepiento de no ir a la iglesia, me arrepiento de no tener oración contigo, me arrepiento de no dar gracia, me arrepiento de no pasar un tiempo a solas contigo, me arrepiento. Y Dios está así con los brazos abiertos, con esas cicatrices que le dejaron esos clavos romanos, con esa cicatriz en la espalda, con esa cicatriz en el costado, con la cicatriz en su cabeza, por amor a ti y a mí. Que Dios te bendiga en esta hora. Y gracias por estar ahí, gracias por escuchar y por lo que van a escuchar. Padre, hasta aquí el mensaje. Te pido para que restaures vida en esta hora. Que lo levantes, Señor. Que tú seas el bálsamo en sus vidas. Que tú seas la paz en sus tribulaciones. Que tú puedas sanar toda enfermedad. Pero antes, Señor, que ellos pidan perdón por su desobediencia. Si no hay perdón, no hay sanidad. Si no hay perdón, no hay salvación. Primero hay que arrepentirse. Primero hay que decir, Señor, te he fallado. Él sabe que le fallamos, pero Él está a tu lado. Gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite.